¿qué firmó la ciudadanía? Lo que firmó la ciudadanía es claramente un cuerpo en el que el artículo 34 tiene una motivación en la que no señala, como equivocadamente se ha interpretado también por algunos lectores, que la redacción del texto lleva a que concluyamos que la cadena perpetua se tiene que aplicar para todos los violadores sin consideración a las condiciones fácticas de cada caso. Y eso no lo dice ni el texto original, ni el texto aprobado por el Senado, y esperaría yo que no lo dijese el texto aprobado, si es que ello ocurre, por la Cámara de Representantes. ¿En qué sentido estoy mencionando esto? En el siguiente sentido. Dice el Senado de la República, hombre, si claramente la gente firma un texto en el que dice que se incorpore hasta pena de cadena perpetua para violadores, maltratadores, asesinos y secuestradores de menores de edad, entonces digámoslo con la misma claridad con la que la gente firmó, y entonces dice así, en vez de decir procederá la pena de prisión perpetua, dice, podrá aplicar la pena de prisión perpetua de acuerdo con la ley. ¿Qué significa el podrá? Es exactamente igual que el hasta que firmó, son sinónimos, podríamos decir que en términos jurídicos es absolutamente idéntico porque es potestativo. ¿Potestativo de quién? Potestativo lo dice el propio artículo constitucional que estamos proponiendo. En la parte final dice, de acuerdo con la ley. ¿Potestativo de quién? Pues naturalmente del legislador. Si se aprueba la norma constitucional por el pueblo, en la eventualidad de que el Congreso convoque al pueblo a este referendo, el referendo dirá, habrá cadena perpetua en Colombia en los términos que defina la ley. Puede haber la cadena perpetua y delega a la ley finalmente que establezca en qué condiciones se podría aplicar la cadena perpetua. Entonces inmediatamente salen unos argumentos en contra y dicen, uy, pero es que entonces va a haber cadena perpetua, por ejemplo, para maltratadores. Y entonces el maltrato es que yo tenga un niño aquí al lado y lo empuje de esta manera, como acabo de empujar pedagógicamente, doctora Gilma, la acabo de empujar. ¿Ese es un maltrato? Eso es exactamente lo que tiene que definir el legislador. Lo que hace la norma constitucional es un acto de respeto por la discrecionalidad legislativa para que, doctor Umprey, a usted que le gusta que el Congreso legisle, que el Congreso intervenga en las decisiones, que no sea un convidado de piedra acá al que vengan y le digan qué es lo que tiene que hacer, sino que aquí en la deliberación política, en la razonabilidad jurídica, podamos establecer los textos de lo que es derecho en Colombia. Pues aquí estamos proponiendo ni más ni menos que una vez se apruebe el texto constitucional, regrese el tema al Congreso de la República para que aquí mediante ley definamos en qué condiciones se aplicará la cadena perpetua. ¿Y en qué condiciones se van a aplicar? Pues naturalmente para los casos atroces, para las desviaciones aberrantes en las que estamos viendo nosotros y las vemos desafortunadamente en las últimas semanas, se cometen contra los niños en Colombia. En Chiquinquirá la semana pasada, la vi, doctora Gilma, en Chiquinquirá la semana pasada, un sindicado, ya hoy condenado, entrenó a un perro para que violara a un menor de edad. Pregunto cuál debería ser la reacción de la sociedad frente a un delincuente de este tamaño. Cuando 5 individuos violentan a una misma niña o a un niño de menor de edad, cuando además le pegan, le dan garrote y con el mismo palo hacen una introducción del instrumento de madera por los órganos genitales y le llega al pulmón. La pregunta es, a ver, ¿aquí qué estamos haciendo? ¿Populismo, como dicen algunos? ¿Demagogia, como dicen otros? ¿O de verdad poniendo en contexto la gravedad de un comportamiento que amerita una reacción de la sociedad? ¿Y una reacción para proteger a quiénes? Es la gran pregunta. La reacción es para proteger a los niños de Colombia y a las niñas de Colombia, a los menores de 14 años. No creo que haya ningún esfuerzo que podamos ahorrar en este Congreso, no solamente en materia penal, en materia legislativa, en materia social, en materia de educación y de salud, por ejemplo. No podemos parar, doctora Gilma. En el plan de desarrollo, este Congreso de la República, por iniciativa suya, aprobó un capítulo de niñez para priorizar la inversión
en algo que el artículo 44 de la Constitución Política señala como derechos prevalentes de los niños en Colombia. Y yo me hago la pregunta, ¿son prevalentes exactamente en qué? Pues serán prevalentes en aquello que el Congreso de la República determine que lo son. Y por eso la discrecionalidad legislativa nos vincula a nosotros claramente para diseñar una política pública, una política normativa que permita desde aquí, en la órbita de nuestras competencias, lograr finalmente hacer respetar la dignidad de los niños y las niñas en Colombia. Una cruzada que usted ha emprendido, senadora Gilma Jiménez. Naturalmente, en su cabeza reposa buena parte de la responsabilidad que le he visto desde que comenzó siendo directora de Bienestar Social. Aquí en Bogotá la vimos nosotros construyendo los primeros jardines sociales con piscina incorporada que atendía con dignidad a los niños más pobres de Bogotá en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. Y la vimos además trasegar en el Consejo de Bogotá, no con discursitos retóricos sin ninguna trascendencia para los niños, sino con gestión administrativa y legislativa, por decirlo de alguna manera gráfica, municipal, para crear lo que fue una polémica nacional que puso en el escritorio de la nación entera, que puso en la agenda pública, naturalmente en la agenda pública, el tema de niñez como un tema prioritario. Hoy yo no veo ningún candidato, ninguna campaña para lo que dicen que esto es politiquería. Yo no veo una sola campaña, presidente, joven secretario, compañeros y compañeras. No veo una sola campaña en donde el tema de niñez no sea prioritario, porque entendimos los colombianos claramente que el mandato constitucional del artículo 44 no puede ser un principio sin eficacia. Y precisamente lo que aquí estamos haciendo, convocando al pueblo para que introduzca más herramientas para la protección de la niñez en Colombia, es indiscutiblemente dotar de eficacia el texto del artículo 44 que dice que los derechos de los niños son prevalentes en el ordenamiento jurídico constitucional colombiano. De tal forma que, presidente, volviendo a la razonabilidad jurídica, se equivocan enormemente quienes falazmente pretenden dejar en el ambiente que introducir una modificación es ya motivo de inconstitucionalidad de la ley. No es así. La Corte Constitucional ha señalado que hay dos tipos de modificaciones, unas de carácter adjetivo y unas de carácter sustantivo. Las adjetivas son eminentemente formales, procedimentales, buscan mejorar el texto y a ellas el Congreso puede hacer o puede echarle mano para mejorar y clarificar el texto. Las sustanciales, dice, mucho cuidado con las sustanciales. ¿Por qué mucho cuidado? Porque la Corte Constitucional, y en eso por lo menos yo me pongo absolutamente de acuerdo con la Corte Constitucional, la Corte señala con mucha claridad que las modificaciones de carácter sustancial en un texto de iniciativa popular tienen limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones? Dos básicamente. Si se introduce una modificación sustancial, la Corte reclama que ella sola no se convierta en una reforma autónoma diferente de la original. Es decir, que en vez de convocar un referendo, estemos convocando dos. Y eso ocurriría en el siguiente evento, de que hoy esta comisión primera, al texto del artículo modificatorio del artículo 34 de la Constitución, le incluyera uno nuevo, doctor Bocanegra. Entonces introduzcamos, ya que vamos a hacer un referendo, agreguemos un artículo nuevo y modifiquemos, por ejemplo, la concepción de familia que se plantea en la Constitución política. O podría ser, algunas personas del Partido Conservador han propuesto, ¿por qué no llevamos el tema del aborto a una votación popular democrática? ¿Por qué no lo decidimos? Y alguien podría decir acá, presente una proposición aditiva que incluya un nuevo artículo. Ya que vamos a consultar al pueblo, consultémoslo sobre, primero, cadena perpetua, segundo, aborto. Si incluimos el concepto del aborto, naturalmente estamos convocando dos referendos y a eso es que hace relación la Corte Constitucional cuando dice las modificaciones sustanciales no pueden implicar una construcción normativa que implique un nuevo referendo. Segunda consideración de la Corte, para evitar la falacia argumentativa de que aquí hay un cambio sustancial que la Corte va a declarar inconstitucional. No, el segundo argumento de la Corte Constitucional es que si introducimos una modificación, no sea de tal tamaño que niegue la voluntad original del constituyente primario mediante su firma. Es decir, en el caso de ahora, podría entonces un congresista presentar una propuesta de modificación y decir,
no habrá en ningún caso para los delitos que se cometan contra los niños cadena perpetua, porque eso es exactamente lo contrario a lo que estamos haciendo. O que dijese, aumentemos, ya que vamos en cadena perpetua, entonces más bien cambiemos el texto y propongamos que sea de 80 años la pena mayor. No, ese es un referendo diferente. Es diferente 80 años a cadena perpetua en forma sustancial. Es contrario a la que la gente firmó. En cambio, no es contrario lo que el Senado ha planteado, en mi opinión, que plantea, podrá aplicarse la prisión perpetua de conformidad con la ley. La gente firmó. Procederá la pena de prisión perpetua de acuerdo con la ley. Finalmente, ¿quién determina en qué condiciones se aplica la cadena perpetua? La ley. La Constitución delega al legislador y será en ese debate de modificación al Código Penal, doctora Lina, que terminaremos los congresistas de Colombia definiendo cuáles son esos casos aberrantes que merecen cadena perpetua. La pregunta entonces sería, todo aquel que incurra en un delito, por ejemplo, de violación, maltrato u homicidio, ¿va a ser penado con cadena perpetua? La respuesta correcta es no, eso no dice la Constitución Política. Lo que dice la Constitución Política es que el legislador determinará las condiciones en que habrá cadena perpetua en Colombia, y eso no lo está diciendo todavía el texto constitucional. Por eso no le podemos entregar a la norma constitucional popular que hoy se nos presenta mayores atributos de los que tiene. Cualquier cosa adicional se la estamos agregando, y eso es lo que estamos haciendo. Esa es, digamos, la primera línea de argumentación, Presidenta, que quería dejar, entre otras cosas, uno, para esta comisión, para que le contemos a la Corte lo que la comisión piensa de lo que son las modificaciones. Yo le pido a la comisión que bajo ninguna circunstancia, doctor Umprey, utilizando su tesis, renunciemos como Congreso de la República a introducir modificaciones a los textos, respetando las dos variables que nos ha propuesto la Corte Constitucional, como en el Senado, en mi opinión, se respetaron. No renunciemos, porque si no, ¿cuál es el papel del Congreso de la República en la convocatoria de un referendo constitucional? Si no es el de mejorar los textos sin desnaturalizarlos, es el de mejorar y hacerlos más claros, más pedagógicos, mejores textos en la comprensión ciudadana. De eso se trata. Segundo, Presidenta, quisiera mencionar rápidamente un tema central. Aquí se ha planteado algo que es absolutamente importante y me parece que es el meollo del asunto. Entre otras cosas, sé que me debe estar escuchando afuera el doctor Navas Talero. Voy a referirme a la ponencia del doctor Navas, porque el doctor Navas presenta un argumento realmente importante y que amerita reflexión. No es un argumento menor el que trae el doctor Navas en su ponencia corta, breve y sustanciosa. Y el doctor Navas entonces nos dice, miren, tengan mucho cuidado, porque de pronto lo que estamos haciendo acá es ni más ni menos sustituyendo la Constitución Política, porque estamos acabando con el principio de la dignidad humana. Esa es la línea de argumentación del doctor Navas Talero, e insisto que me parece que es la línea correcta. ¿Por qué razón? Porque cada vez que se ha hablado en Colombia o en el planeta entero, fue debate en Francia en su momento, lo fue en Argentina, lo es en Alemania, en cada parte donde se ha consagrado la cadena perpetua, el debate está dado entre prisión perpetua y dignidad humana. Son dos principios que podrían llegar a establecerse en la Constitución Política que se tensionan. Y la pregunta es, cuando hay consagración de la cadena perpetua, ¿se acaba con la dignidad humana? Ese es el tema. La respuesta es, si la conclusión es que se acaba con la dignidad humana, hay sustitución de la Constitución Política, porque el principio de la dignidad humana es fundante del mismo Estado social de derecho. Pero si lo que se hace es limitar el concepto de dignidad humana, no lo está acabando, y lo que está creando, por favor, este tema es clave que se entienda, lo que está creando es claramente una tensión de mandatos de optimización para utilizar la doctrina que hoy la Corte Constitucional utiliza, que está consagrada teóricamente en este texto de la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, y plantea claramente, cuando invoca, doctor Bocanegra, cuando invoca a Ronald Dworkin en Los derechos en serio, que plantea la tesis principalista de los principios constitucionales, Robert Alexy hace una exposición magistral en torno a cómo esos principios en la Constitución
a través de los mandatos de optimización, se vuelven algo así como órdenes dadas por la Constitución que deben ser cumplidas dentro de las condiciones fáctica y jurídicamente posibles. Es una orden, pero es una orden que tiene la misma jerarquía de la dignidad humana. La dignidad no desaparece. Plantear o llegar a plantear que por incorporar el principio constitucional de la cadena perpetua como orientador del derecho penal en materia punitiva, desaparece la dignidad humana es otra falacia argumentativa. Es una falacia de un tamaño grave, de un tamaño delicado. ¿Por qué razón? Voy a intentar sostenerlo. Y que por esa vía entonces se sustituye la Constitución. De la siguiente manera voy a intentar mencionarlo. Lo primero, yo quiero que aquí quede, y yo voy a dejar estos textos además, Presidenta, como constancia porque sé que la Corte Constitucional va a mirar esta acta. Si llegase a aprobarse naturalmente el proyecto, la Corte Constitucional va a mirar esta acta con detalle. Lo primero que anuncio es que dejo como constancia y prueba de nuestra argumentación el formato original firmado por más de 2 millones de colombianos en que expresa claramente la voluntad y el sentido de interpretación del texto en el título y la exposición de motivos, en que abre la posibilidad de que incorporemos esta modificación que ha hecho el Senado en la línea de podrá. Lo segundo que quisiera mostrarles es ni más ni menos la ley 742 del 2002 expedida por este Congreso, doctor Humphrey, que usted la debe conocer supremamente bien, que es la ley por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día 17 de julio de 1998. Estatuto de Roma que entró en vigencia en el 2009 por las reservas que hicimos durante los años pertinentes para garantizar el ajuste de la normatividad normatividad nacional a la internacional, etcétera. Esta ley la voy a dejar para que cuando la Corte revise el acta tenga la posibilidad de acudir rápidamente al texto. Y finalmente también voy a dejar una paginita muy sencilla de la sentencia C-578 del 2002 de Manuel José Cepeda, hoy ex magistrado de la Corte Constitucional Colombiana. En esta magistral sentencia, por demás, quiero simplemente señalar el acápite en donde se plantea el concepto o la tensión que hay entre la prisión perpetua y la dignidad humana. Dice la Corte Constitucional, en cuanto al tratamiento de la pena de reclusión a perpetuidad, prohibida en nuestro ordenamiento, pero prevista en el Estatuto de Roma, primera estación, nosotros, doctor Bocanegra, incorporamos el concepto de cadena perpetua en el Estatuto de Roma y lo aceptamos en Colombia, en el bloque de constitucionalidad, y aquí está la ley y aquí está la sentencia. E incluso, no sé si ustedes todos tienen este referente, pero incluso este Congreso de la República, mediante acto legislativo número 2 del 2001, modificó la Constitución Política en su artículo 93 e introdujo expresamente la posibilidad de que modificaciones sustanciales al texto constitucional, como el de la cadena perpetua, pudiesen aprobarse en un tratado internacional. Doctor Humphrey, ¿cómo es? Y es que la Corte lo analizó y dijo, mucho cuidado, si la norma constitucional no permite avanzar hacia allá, pues difícilmente podríamos haber aprobado el Estatuto de Roma, que hoy se aplica plenamente a Colombia, con cadena perpetua incluida. Y dijo la Corte en su momento, en cuanto al tratamiento de la pena de reclusión a perpetuidad, prohibida en nuestro ordenamiento, previsto para el Estatuto de Roma, se tiene que el acto legislativo 02 del 2001 autorizó dicho tratamiento diferente para los crímenes de competencia del Estatuto de Roma, pero no faculta a las autoridades nacionales para aplicar este tipo de pena cuando juzguen alguno de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma. Lo único que falta es precisamente extender la posibilidad de aplicación, que ya para algunos colombianos, quienes delincan en términos del Estatuto de Roma, tengan la posibilidad de aplicárselo, tengamos la posibilidad como sociedad y como Estado de aplicársela a los nacionales. Según el Estatuto, dice la Corte Constitucional, la reclusión a perpetuidad como pena no es absoluta ni definitiva. Ahí viene. Por el contrario, después de 25 años, la Corte Penal Internacional está obligada a examinar la pena para determinar si ésta puede reducirse. Con lo que se deja a salvo, miren esto, la esperanza para el condenado de algún día recobrar su libertad y concilia el principio de la dignidad humana del condenado
con los principios de justicia y de protección de los derechos de las víctimas y sus familias. Es una pieza de la Corte Constitucional colombiana. No es un invento argumentativo ni es una falacia. Estoy citando el texto, estoy citando la fuente y estoy citando cómo la Corte dice, a ver, aquí no estamos frente a un tema de acabar ni aplastar con la dignidad. No, lo dice la Corte Constitucional. Lo incorporó este Congreso mediante la ley del Estatuto de Roma. Pero además, yo quisiera también dejar una fuente doctrinaria realmente interesante. Yo ubico en la página 108 del texto de Robert Alexy que mencioné acá. Quisiera leerles, señores y señoras congresistas, lo que dice Alexy sobre esta tensión en particular entre dignidad humana y cadena perpetua. Doctor Rosso, que el principio de la dignidad de la persona a los fines de la constatación del contenido de la regla de la dignidad de la persona es ponderado frente a otros principios se muestra de manera especialmente clara en el fallo sobre la prisión perpetua, Tribunal Constitucional alemán obviamente, en donde se dice que la, comillas, Tribunal Constitucional alemán, dignidad de la persona tampoco es lesionada cuando la ejecución de la pena es necesaria debido a la permanente peligrosidad del detenido y por esta razón no está permitido el indulto. Con esta formulación se constata que la protección de la comunidad estatal, bajo las condiciones indicadas, precede al principio de la dignidad de la persona. Si se dan otras condiciones, la preferencia puede ser fijada de otra manera. ¿Qué es lo que nos está diciendo Alexy en este texto? Básicamente que aquí hay cadena perpetua versus dignidad humana en tensión, que para unos casos vamos a aplicar la cadena perpetua. ¿Cuáles son esos casos? Lo que el legislador mediante ley penal determine, y que para otros casos no vamos a aplicar la cadena perpetua. Esa tensión mantiene a salvo el principio de dignidad humana y por esa vía queda sin valor, desde el punto de vista de la razonabilidad, de la argumentación, queda sin valor la tesis de que con este proyecto, en caso de ser aprobado y ser votado finalmente por el pueblo colombiano, se incorporaría una disminución de la dignidad humana que implicaría desaparecer totalmente el concepto. Yo quisiera ilustrar además con unos ejemplos que se pueden devolver si no tenemos mucho cuidado con estas interpretaciones. Seguramente a los conservadores les gustará unos, a los liberales otros, a los compañeros de otras vertientes ideológicas y políticas les gustarán otros, pero si nosotros, por decir que incorporando un principio constitucional acabamos plenamente el otro, estaríamos ignorando lo que la Corte ha señalado como la vigencia permanente y válida de los principios constitucionales que coexisten simultáneamente en la Constitución. De ser así, podríamos terminar diciendo que en Colombia no hay ninguna posibilidad de que haya, por ejemplo, aborto terapéutico. Porque con esa teoría nos van a enfrentar, si aceptamos este tipo de interpretaciones, diciendo que como está enfrentada la vida y la libertad, no podemos limitar la libertad. Como hoy se puede pretender decir, no podemos limitar la dignidad humana. Ojo, no estamos acabando con el principio constitucional de vida en el caso del aborto terapéutico, como no estamos acabando con la dignidad humana en el caso de la cadena perpetua, porque será solamente en los términos que la jurisprudencia, en este caso del aborto y de la ley en cadena perpetua, se determine finalmente que vaya a proceder o no. Ojo con esta, no habría nunca la posibilidad entonces de ponderar el derecho al trabajo versus el espacio público, porque entonces entre los teóricos dirían que el solo hecho de consagrar la atención implica la eliminación del otro derecho. No, el hecho de que esté el derecho al espacio público no significa que se acabe el derecho al trabajo. Lo ha dicho la Corte Constitucional, coexiste la tensión, pero de llegar a plantear nosotros y de prosperar la tesis de que si consagramos la cadena perpetua se acaba la dignidad humana, eso quiere decir que al haber consagrado el espacio público se acabó con el derecho al trabajo, y eso tampoco es cierto desde el punto de vista de la razonabilidad. Y qué hablar de la libertad religiosa versus el medio ambiente auditivo, porque tengamos nosotros derecho a la tranquilidad no significa que hayamos acabado
con la libertad de los cultos y la bulla que muchos hacen en determinados sectores de ciudades colombianas. ¿Qué tal la intimidad versus la libertad de expresión? La intimidad versus la libertad de expresión. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos derecho a la intimidad porque hay libertad de expresión? ¿Eso es el límite argumentativo al que nos quieren llevar razonablemente? Yo insisto, esto lo que quiero hacer es graficar que por el hecho de incorporar la posibilidad de la cadena perpetua, no estamos eliminando el debate más importante, que es la vigencia de la dignidad humana. Y yo quiero decirlo de una manera adicional para rematar esta línea de argumentación, y es que en los países en donde hay cadena perpetua, y ahora podemos repasar los países y la forma como han abordado la consagración de la cadena perpetua, en prácticamente todos existe una estación de reflexión a los 25, a los 35 años e incluso con un porcentaje de las 2/3 partes, como ocurre en algún país, del cumplimiento de la pena, en el que el tribunal que adjudicó como consecuencia jurídica la cadena perpetua se da la posibilidad, por mandato legal, de revisar la rebaja de la pena. Esa institución de la rebaja de la pena ya está en Colombia, no nos la estamos inventando. Pues claro que tiene que haber una posibilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes si una persona condenada a cadena perpetua logra demostrar su resocialización? ¿Tenemos que dejarla el resto de la vida en la cárcel? Pues esa es la razonabilidad con que el Congreso tiene que actuar. Pues no es la respuesta. ¿Y de quién depende que no esté? De dos autores en el ordenamiento jurídico colombiano. Primero y más importante, del propio legislador colombiano. Y segundo, no menos importante, del juez penal colombiano, del juez de ejecución de la pena, del tribunal que adjudique la consecuencia jurídica. De tal manera que ahí encontramos un argumento contra lo que algunos radicales en contra, con argumentos radicales, han pretendido plantear que esta es la consagración del peligrosismo sin ningún tipo de arandela. Y yo les contesto, como lo hicieron también penalistas en la audiencia pública y como lo han hecho penalistas del más alto nivel en el derecho colombiano, personas que desde el Procurador General de la Nación, Maya, el Fiscal General de la Nación, Iguarán, acompañaron como miembros el Comité de Promotores de Cadena Perpetua. Eso no puede ser simplemente porque sean unos ignorantes y no sabían exactamente qué estaban haciendo, cuando eran los responsables de la ejecución del derecho penal y disciplinario en Colombia, que tiene una filosofía tremendamente parecida, como lo sabe usted muy bien, doctor Salamanca. Ahí encontramos nosotros algo muy importante, y es cuando se extralimitan los argumentos. Cuando el argumento se lleva al límite, pierde realmente legitimidad ese argumento. Por eso yo quisiera que recuperáramos un poco el margen tranquilo de discrecionalidad que tiene el Congreso, para, por ejemplo, controvertir las tesis del peligrosismo diciendo, no, acá incluso, doctor Guillermo, usted que estudió en una escuela donde esto se enseña fuertemente, nos citaron a Lombroso, nos citaron a Garófalo, creo que se llama por los expertos que han leído, como usted, doctor Salamanca, estos temas del derecho penal, de la filosofía, de la criminalística. Nos invocaron las tesis a través de la cual seguramente un delincuente, para algunos, nace porque genéticamente hereda las condiciones. Olvídese que estamos nosotros en eso. Y aquí no podemos caer en ese tipo de radicalismos. Y este tema no va a ser así, en la medida en que una persona que claramente muestre su resocialización en un momento con un comité técnico, con un procedimiento de garantías también, no solo para el delincuente, no solo para el condenado, sino también para la sociedad, tengamos la posibilidad de saber si la sociedad tiene un gesto de rebaja de penas como existe hoy en Colombia. Para eso existe además la proporcionalidad. Ese no es un tema nuevo en el derecho penal y mucho menos en el derecho colombiano. En el derecho constitucional, y nosotros trajimos mucho la teoría del derecho penal, trabajamos hoy con el juicio de proporcionalidad cuando hay este tipo de tensiones. Lo que aspiramos es a que en este Congreso se le notifique a Colombia entera que este Congreso no considera que haya derechos constitucionales más importantes que otros, que no hay ningún tipo de jerarquización entre un derecho y otro, sino que lo único que establecemos son principios de igual jerarquía,
que solamente a través del caso concreto y del juicio de proporcionalidad en materia constitucional o en materia penal va a terminar resolviendo los casos concretos. Por eso la proporcionalidad, que es un juicio de razones, es lo que nos dice a nosotros si efectivamente la pena es cadena perpetua o no. Eso no es para todo el mundo, como lo dijeron acá en la audiencia pública, equivocadísimamente, pero además a veces me temo que con la intención de confundir enormemente lo que firmaron millones de colombianos y lo que aprobó el Senado de la República, lo que aprueban penalistas de primer orden en la República de Colombia y por lo que hemos trabajado un comité de promotores y miles de colombianos para que haya un instrumento para combatir la delincuencia adicional. En esta misma línea se nos dijo y se dice que esto no hace parte de ninguna política criminal, y qué tema tan bello, porque aquí en este mismo recinto hemos invocado la necesidad de que cuando legislemos en materia penal haya una conexión con la política criminal, doctor Pérez. Lo hemos hecho permanentemente. ¿Y usted qué cree que hay como política criminal? ¿Qué es exactamente lo que nos envían aquí como documentos cuando hicimos la ley de seguridad que modifica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal? En el Estatuto Anticorrupción modificamos el Código Penal, creamos tipos penales, modificamos las penas. ¿Y quién protestó? Yo no vi los flamantes criminólogos de Colombia viniendo a ver cómo nos daban cátedra aquí de cómo incrementar, bajar las penas, y ahora aparecen unos que dicen, no, es que no hay política criminal en Colombia. Y esto no hace parte, más bien, perdón, lo que dicen es, esto no hace parte de la política criminal colombiana. Pues les quiero comunicar a los estudiosos que hacen parte del comité o comisión, es que no la conocemos muy bien, de comisión asesora de política criminal del Estado, que son unos contratistas del Estado que los contrataron porque son doctos en la materia, conocen el tema, a ver si nos ayudan a construirla, porque aquí no se ha construido. Y les quiero decir que no hay política criminal, es una vergüenza ese tema en este país, y me parece que en ese tema vamos a tener que echarle más mano. Aprovechando esta reforma a la justicia, ni más ni menos tenemos que introducir. Ahora tenemos un nuevo Ministerio de la Justicia, tenemos un nuevo Ministro de la Justicia, y qué maravilla anunciar hoy el debate que le vamos a hacer a la política criminal en Colombia, a quienes estamos pagando para que la hagan, y exactamente la órbita de sus competencias. ¿Para qué? No para incomodarlos, para nada. Ese no es el papel nuestro, sino para contribuir entre todos y nosotros como legisladores en lo propio a construir una política criminal seria en este país. Yo terminaría con la última o el último argumento que me parece importante compartir con ustedes, queridos y queridas colegas. El último argumento, o bueno, los dos últimos, no, realmente el último, y voy a parar ahí. Yo no sé si ustedes recuerdan el decreto 927 y el decreto 1926 de 1990. Fueron los dos decretos que convocaron el proceso constituyente en Colombia. Y yo no sé si ustedes recuerdan, colegas, que el proceso constituyente en Colombia fue convocado por un referendo constitucional. Se dijo que era una consulta, pero realmente fue un referendo que modificó el artículo 218 de la Constitución. Ustedes saben de dónde surge la Constitución Política de 1991, sé que lo saben muy bien. Cuando pregunto no es porque crea que hay ignorancia en el recinto, sino como metodología pedagógica para a través de la pregunta adjudicar contenido. Pero ustedes saben de dónde surge la Constitución Política del 91, claro que sabemos. La Constitución Política del 91 surge de un mecanismo referendario en el que el pueblo colombiano, convocado, óiganlo bien, por el presidente Barco y por el presidente Gaviria como presidentes de Colombia, mediante un decreto de estado de sitio en vigencia del artículo 121 de la Constitución Política, convocó al pueblo para preguntarle al pueblo, óiganmelo bien, si consideraba que había que expedirse una nueva Constitución Política. ¿Saben qué dijo la Corte Suprema de Justicia cuando revisó la constitucionalidad de estos dos decretos? Permitir la expresión del pueblo, es construir paz y democracia en Colombia. Permitir y viabilizar la expresión popular es democracia. Y ahora que celebramos los 20 años de la Constitución Política hace unos días, y aquí hubo eventos de celebración en el Congreso de la República, yo miraba con enorme afecto que uno de los mayores orgullos está en el artículo primero cuando dice, óiganlo bien, Colombia
es un Estado que se organiza como república democrática y participativa. Nos enorgullecemos de que Colombia haya dado un salto gigantesco de la democracia representativa a la democracia de participación ciudadana, para que la gente intervenga en las decisiones. Nos enorgullecemos, óiganlo bien, cuando el artículo 2 de la Constitución dice, son fines esenciales del Estado, miren esto, lo subrayo, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Es que no es un principio constitucional aislado, es una orden constitucional que nos vincula a nosotros como congresistas el facilitar la participación de los ciudadanos. Y a mí me parece que hay que revisar mucho el concepto de democracia que cada uno de nosotros va a defender. Porque si la democracia participativa fue fundante de la Constitución política, no creo que sea un buen argumento sostener que la democracia participativa solo fue buena para eso, o solamente es buena para que la gente participe en nuestra elección como congresistas y nosotros tomamos el resto de decisiones. No, la democracia participativa es buena en ese escenario y en este escenario. O era buena para expedir prácticamente una nueva constitución y mala para cambiar uno solo de sus artículos. Ese es el concepto de democracia que tenemos, esa es la democracia participativa que construyó el constituyente del 91. Yo, la verdad, no lo creo. Y el artículo 40 de la Constitución Política dice, señora Presidenta, es derecho fundamental de los colombianos participar en los referendos constitucionales. Es derecho fundamental constitucional de los colombianos intervenir en decisiones como estas. La mezcla de democracia directa y democracia representativa llevó a este Congreso a ser actor de la convocatoria. Pero había podido no ser así. Y ojalá el pueblo no nos quite esa posibilidad de que hagamos estos enormes debates de contenido filosófico, ideológico, jurídico, en fin, porque no lo podría quitar. Si nosotros obstruimos la expresión popular, evidentemente desestimamos el principio constitucional de la democracia participativa. Y bien tiene el pueblo, con más de 2 millones de colombianos que avalaron esta solicitud, el derecho fundamental constitucional a pronunciarse en algo que resumo de la siguiente manera. Primero, es una convocatoria legislativa al pueblo para que en referendo constitucional modifique el artículo 34 de la Constitución, en un contenido que en mi opinión podemos modificar en línea de modificaciones de forma como lo hizo el Senado de la República, que en manera alguna se violenta el texto originalmente firmado, porque dentro de él mismo se consagra popularmente la posibilidad de que sea discrecional del legislador y posteriormente del juez la proporcionalidad como se va a aplicar la cadena perpetua en Colombia, que ya en la Corte Constitucional y en la legislación colombiana existen antecedentes de vinculación de la cadena perpetua, y que doctor Navas Talero, que es el argumento más importante, en mi opinión, que usted ha traído en su ponencia, el de la dignidad humana, la inminente desaparición de la dignidad y por esa vía la sustitución constitucional, no aplica, porque lo único que incorporamos es una posibilidad de cadena perpetua que no aplasta la dignidad humana, sino que la limita. Y esa es la concepción con que, como mandatos de optimización, el constituyente del 91 creó la Carta de Derechos en Colombia, que permite claramente que en Colombia haya cadena perpetua. Yo los invito, señora Presidenta, a que una vez haya quórum y tengamos la posibilidad de tomar decisiones, los invito a que nos acompañen con esta línea de argumentación que he pretendido presentar. Mis queridos contradictores de hoy, mi amigo, a quien he aprendido a respetar mucho, doctor Navas, y al compañero Salamanca, que se me acaba de salir, con el mayor respeto, con la mayor tranquilidad, pero con toda la fuerza argumentativa para ver si con una contraargumentación podemos ilustrar a la comisión y a la opinión pública de qué es exactamente de lo que se trata este referendo, pero también de lo que no se trata este referendo. Los invito a que nos acompañen en esta ponencia positiva que hemos radicado con el concurso absolutamente importante del doctor Pérez, que se encuentra aquí conmigo. Desafortunadamente los quebrantos de salud no tienen aquí a la doctora Rosemary, que espero que se pueda hacer presente, y naturalmente del doctor
Fernando de la Peña, con quien compartimos estos argumentos, suscribimos la ponencia y obviamente con el mismo juicio los voy a escuchar a ustedes, a nuestros contradictores argumentativos que van a hacer uso de la palabra, y les agradezco profundamente la atención y el silencio que guardaron en esta exposición. Gracias, presidente.